¿Cómo están, queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas? Ha transcurrido una semana, ¿verdad? Y una vez más podemos conectarnos con ustedes, llegar hasta la intimidad de su casa, de su hogar, ¿verdad? A través de estos medios sociales de comunicación. Y es una alegría poder compartir este espacio con ustedes, ¿verdad? Y sobre todo en torno a lo que es la palabra de Dios. Porque definitivamente, ¿verdad? Hoy día necesitamos la fortaleza que genera en el corazón esta palabra de Dios, estas promesas de Dios. Porque estamos viviendo tiempos difíciles, complejos. Se han reanudado, ¿verdad?, una serie de medidas, entre ellas esta cuarentena, que está provocando más de alguna dificultad en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿verdad?, y en nuestras relaciones. Pero es precisamente en estos momentos en que es probada, ¿verdad?, la materia prima de la cual está hecha el alma, el corazón, las convicciones, las certezas. Y finalmente es lo que nos permite mantenernos en pie. Los que conocemos la palabra de Dios, de alguna forma la hemos leído, ¿verdad?, la hemos querido entender y tenemos una búsqueda y una relación con Dios a través de la fe en Jesucristo, sabemos definitivamente, ¿verdad?, que estas promesas que están contenidas en su palabra nos ayudan, ¿no? Generan en nosotros, ¿verdad?, esta virtud tan anhelada, tan preciada como lo es la esperanza, ¿no? O esta dimensión humana, ¿verdad?, que finalmente le permite al hombre y la mujer esperar, ¿no? Esperar, sabiendo definitivamente que hay un mañana que trae, ¿verdad?, el gozo, que trae la paz y definitivamente, ¿verdad?, que trae ese galardón que nos promete la palabra de Dios, precisamente por perseverar en la fe. De tal manera que esa esperanza, ¿verdad?, nos anima y esa esperanza se fortalece a través de la fe y esta fe se fortalece a través de la palabra de Dios. Y hoy día quiero compartir con ustedes, ¿verdad?, un texto que se encuentra en Hebreos. Hebreos es una carta que se escribe, ¿verdad? No se sabe la autoría de Hebreos, se ha pensado y hay muchos que sostienen que podría haber sido Pablo, pero la verdad que definitivamente hay mayor consenso de que es una carta, ¿verdad?, que no se identifica definitivamente al autor. Es una carta cuya esencia es el ministerio de Jesús desde la perspectiva humana, ¿no? El Jesús histórico para algunos teólogos, ¿no?, donde definitivamente el autor se encarga de hacer un paralelo, ¿verdad?, en todas estas prácticas cúlticas y religiosas que Dios le encarga a Israel a través de Moisés, ¿verdad? Desde que sale el pueblo de Israel, ¿verdad?, y se construye el tabernáculo, en fin, y aparece de manera paralela esta reflexión con la vida de Jesucristo, ¿no?, en su encarnación. Definitivamente, ¿verdad?, es una carta hermosa donde aparece este Jesús como el Cordero, sin mancha, como aparece este Jesús como el sumo sacerdote, ¿no? Aparece la sangre de Jesús, ¿verdad? Definitivamente, ¿verdad?, con este tremendo poder de lavar y de limpiar el corazón, ¿verdad?, y generar el perdón delante de Dios, ¿no?, que purifica definitivamente la vida humana a través, ¿verdad?, de este sacrificio que Jesús realiza en la cruz del Calvario, ¿no? Entonces es una carta maravillosa que he querido hoy día acercarme y compartirla con ustedes porque hay un pasaje que refleja definitivamente uno de los propósitos, ¿verdad?, de este sacrificio de Jesús, que no solo está en el ámbito de lo que es la salvación, sino que definitivamente lo que genera, por supuesto, a través de la fe, este acto sacrificial de Jesús, ¿no? Y quiero que usted me acompañe a leer en el capítulo 4, del versículo 14 al 16. Dice: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos.
porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Señor, en el nombre de Jesús nos encomendamos a ti, porque Padre Santo, ¿quién mejor que tú puede ayudarnos a entender estas líneas que hemos leído, Señor, de tu palabra poderosa y bendita? Señor, una vez más estamos conectados a través de estos medios de comunicación social con nuestros hermanos y amigos y estamos en comunión en tu presencia, delante de tu presencia. Y queremos suplicarte, Señor, que abras nuestro entendimiento y nuestra mente, sobre todo, Señor, en momentos en que somos, Dios mío, confrontados, que somos desafiados definitivamente a expresar desde lo más íntimo de cada uno de nosotros en aquello en lo cual creemos, de tal manera de poder permanecer, tener paciencia, perseverar, Señor, en un contexto complejo, difícil, confuso, Señor, que ha generado mucho temor, mucha ansiedad, Dios mío. Por eso, Padre Santo, nos reunimos y nos congregamos de manera virtual en comunión en torno a esta palabra tuya, porque entendemos que es tu palabra la que fortalece nuestra fe. Es tu palabra la que libera, Señor, y consuela el alma. Es tu palabra, Padre Santo, bendito, que, Señor, le imprime a la vida la actitud, la certeza, la convicción que necesitamos cada día para enfrentar las vicisitudes, Señor, y el afán que cada día nos trae. Por eso, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude en este momento. Padre mío, nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les decía, ¿verdad? Tenemos esta carta a los hebreos. Es una carta donde hay un detalle bastante acucioso de los servicios cúlticos, ¿verdad? Un poco de la religión, de la religión judía, que de alguna manera, ¿verdad? Enlaza a través de este paralelo con la obra, ¿verdad?, de Dios a través de Jesucristo, precisamente para instaurar e irrumpir en la escena humana con un plan de redención y de salvación. Encontramos en esta carta, ¿verdad?, por ejemplo, cómo el autor, ¿verdad?, aborda el ámbito de la fe, aborda el rol, ¿verdad?, del sacerdocio. En fin, se nos describe el tabernáculo, ese lugar, ¿verdad?, que se construye en el desierto mientras el pueblo, ¿verdad?, transita hacia la tierra prometida y se construye este tabernáculo con un lugar santo y un lugar santísimo. Se hace, ¿verdad?, una descripción, ¿verdad?, y se comparte las funciones de ese lugar, pero siempre asociándolo con Jesucristo, ¿no? De tal manera que es una carta que nos ayuda a dimensionar la obra de Jesús, la encarnación de Jesús, el Jesús hombre, ¿no? Definitivamente. Es interesante porque aborda el plan de redención de Dios, ¿verdad?, de una manera concreta, práctica, ¿no?, con estos sucesos que tienen que ver con la historia de vida de Jesús, porque Jesús nace, se desarrolla, vive la experiencia humana, finalmente, ¿verdad?, desarrolla el ministerio para el cual vino, comparte, ¿verdad?, las enseñanzas, el evangelio, ¿verdad?, definitivamente muere, entrega su vida sacrificialmente, ¿verdad?, en un acto ahí en Jerusalén, y finalmente resucita y asciende a los cielos. Y Hebreos, ¿verdad?, lo presenta como el Cordero de Dios, definitivamente. Ese Cordero que era sacrificado una vez al año por el sumo sacerdote en el lugar santísimo, ¿verdad?, lugar al cual no podía entrar nadie, solamente el sumo sacerdote, y una vez al año, y se sacrificaba este animalito, ¿verdad?, por los pecados, ¿verdad?, del pueblo, incluso por aquellos pecados que se habían omitido, ¿verdad?, en la vida del pueblo de Israel. Entonces,
comparto esto definitivamente porque aquellas prácticas que en algún momento pueden de alguna forma observarse desde el plano religioso, litúrgico, ritual, ¿verdad? Cúltico, finalmente es tan poderoso, es tan trascendente y estratégico que definitivamente en la persona de Jesucristo, ¿verdad? Marca definitivamente la historia humana. De hecho, la historia se divide en un antes de Cristo y un después de Cristo, ¿no? Y marca aún más la vida de todos aquellos que hemos sido alcanzados a través de la fe por esta obra, ¿verdad? Redentora, sacrificial, que ocurre hace más de 20 siglos, 21 siglos atrás, allá en ese sector de Palestina, pero que tiene tal impacto que cambia definitivamente la vida de las personas. Y en ese contexto y a modo de introducción, ¿verdad? Yo he querido compartir estos versículos, porque precisamente en estos 3 o 4 versículos, del 14 al 16 de este capítulo 4 de Hebreo, se nos condensa definitivamente una serie de elementos que se hacen presentes en la persona de Jesucristo y que están vigentes hasta el día de hoy, hasta tal punto, ¿verdad?, que definitivamente se pueden y se transforman en un tremendo bastión, en una tremenda roca, en una tremenda fortaleza que nos permite vivir las vicisitudes del día, que nos permite vivir definitivamente lo que hoy, por ejemplo, nos ha tocado vivir producto, ¿verdad?, de esta pandemia. Y lo digo porque finalmente en el versículo 16 se expresa de esta manera. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y fíjense, y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos o la necesitemos. De tal manera, ¿verdad?, que estos sucesos que se detallan, que están en la historia religiosa, ¿verdad?, que está impregnada de símbolos, de actos litúrgicos, finalmente, ¿verdad?, que se materializa en la encarnación de Jesucristo, el Hijo de Dios. Hasta el día de hoy tiene una tremenda vigencia, un tremendo poder, hasta tal punto, ¿verdad?, que puede y trae definitivamente paz a nuestro corazón, de tal manera que nos podemos acercar confiadamente a la presencia de Dios, porque ahí, en esa presencia, encontramos la misericordia y la gracia, ¿verdad?, que necesitamos. Y dice el texto, cuando más la necesitemos. Y hoy, precisamente, es un momento de nuestra historia de vida en que la necesitamos. Entonces, si bien me adelanté un poquito, yo quiero que me acompañe precisamente a revisar estos textos, estos versículos, porque hay algunas verdades que es importante que podamos entender. Porque este acto maravilloso de poder acercarnos solo por la bondad de Dios, con confianza a su trono de gracia, porque ahí está el socorro, porque ahí está la gracia, porque ahí está la misericordia que nos ayuda, ¿verdad?, es definitivamente un aspecto concluyente o de consecuencia a propósito de algunas verdades que es importante que las recordemos, definitivamente. Porque no estamos hablando de una gracia, y perdonen que lo diga de esta manera, no estamos hablando de una gracia barata, no estamos hablando de un perdonazo, sino que estamos hablando definitivamente, ¿verdad?, de una manifestación de Dios, ¿no? Tanto es así que el texto menciona definitivamente el lugar donde encontramos esa gracia y habla de el trono de la gracia. La verdad que esa expresión trono de la gracia nos debe hacer entender definitivamente que es un lugar solemne, ¿no? Es un trono que da cuenta de la dignidad de quien ocupa ese lugar. No es la oficina de partes del cielo. De tal manera, ¿verdad?, que para alcanzar ese privilegio de llegar a la presencia de Dios, a ese trono, ¿no?, definitivamente hay hechos anteriores que son necesarios entender. Por ejemplo, lo primero que plantea, ¿verdad?, este verso del 14 en adelante del capítulo 4 de Hebreos,
es que hay algo que hizo ni más ni menos Jesús como Hijo de Dios. Tenemos que comprender, ¿verdad?, la investidura de este Jesús. Tenemos que entender definitivamente que el origen es Dios mismo, es el Hijo de Dios. De tal manera que no es, ¿verdad?, el camino que haya trazado algún pensamiento, ¿verdad?, alguna filosofía, alguna conceptualización, ¿verdad?, de alguna civilización avanzada, sino que definitivamente, ¿verdad?, nos plantea, ¿verdad?, que el Hijo de Dios definitivamente es el protagonista y el que abre esta posibilidad de acercarnos definitivamente al trono de la gracia, a la presencia de Dios. Y fíjense que estos versículos lo plantean, ¿verdad?, como un sumo sacerdote. Un sumo sacerdote era aquel, ¿verdad?, sacerdote que tenía una alta investidura y que era escogido de entre los hombres, ¿no?, para representar a su pueblo ante Dios. El sumo sacerdote era este intermediador o este intercesor entre el pueblo y Dios, ¿verdad?, de tal manera que le presentaba a Dios a través de estos sacrificios, ¿verdad?, a la consideración y al perdón de Dios los pecados del pueblo, ¿no? Era una investidura honorable, por supuesto, eran personas apartadas y consagradas para eso. Miren cómo lo describe el propio libro de Hebreos, del capítulo 5, del 1 al 3, versículo 1 dice: todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Es un hombre, ¿verdad?, que tiene una investidura especial, que intermedia y es nombrado para representar a su pueblo ante Dios, para ofrecer dones, sacrificios por los pecados, ¿verdad? Pero es un hombre como cualquier otro. Dice, él mismo está sujeto a las debilidades humanas, ¿no? Se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Ese era un sumo sacerdote. Pero este texto, ¿verdad?, hace un simbolismo y plantea definitivamente que este Jesús, el Hijo de Dios, ¿verdad?, adquiere ese rol de sumo sacerdote. Pero fíjense que hay una tremenda diferencia, porque este sumo sacerdote, a diferencia de los hombres comunes y corrientes, fíjense lo que plantea el capítulo 7, versículo 27, dice, a diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Lo leo de nuevo. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una vez, una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. De tal manera que cuando el texto nos habla de Jesucristo como sumo sacerdote, estamos en presencia de algo especial. Ya no es el rol sumo sacerdotal de cualquier hombre sujeto a pecado, sujeto a debilidades. Es más, este sumo sacerdote, ¿verdad?, se ofrece a sí mismo. No es el rol del sumo sacerdote tradicional, ¿verdad?, natural, humano, que tenía que traer animalitos para que fuesen sacrificados. Por consiguiente, estos versículos nos están mostrando de que este camino que nos permite llegar definitivamente a la misma presencia de Dios, donde encontramos su misericordia, donde encontramos su gracia, que nos permite, ¿verdad?, y que nos ayuda en el momento que más la necesitamos, ¿verdad?, es la consecuencia de algo que Dios ha hecho en su Hijo y es la consecuencia de lo que su Hijo finalmente hizo cuando Él se encarnó y vivió la experiencia humana. Tanto fue así que Él mismo se ofrece, ¿verdad? Este sumo sacerdote excepcional, sobrenatural, que vive la experiencia humana, se ofrece a sí mismo. Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo.
Lo hago presente definitivamente, ¿verdad? Porque, como dije al comienzo, no estamos en presencia, ¿verdad?, de una gracia barata. No estamos en presencia, ¿verdad?, de una concepción religiosa de entrada y salida, ¿verdad? No estamos en presencia de una convicción mental que se satisface, ¿verdad?, con un dato o con un conocimiento, sino que estamos hablando definitivamente de algo sobrenatural, ¿verdad?, de una manifestación de Dios en la vida humana, una encarnación, una experiencia, ¿verdad?, humana que finalmente lleva a Jesucristo, su Hijo, a vivir esta experiencia, ¿verdad?, en sí mismo, de ser sacrificado, de ofrecer su vida precisamente para alcanzar a aquellos que creen en ese sacrificio, esta gracia de Dios, esta ayuda de Dios, este oportuno socorro de Dios cuando más lo necesitemos. Porque definitivamente, ¿verdad?, este acto de Jesucristo rompió absolutamente, ¿verdad?, todo aquello que de alguna manera ligaba e interrumpía la relación de Dios con sus criaturas, con el hombre, con la mujer, ¿no? Pero fíjense, es increíble porque de alguna forma esta figura de sumo sacerdote, ¿verdad?, confirmaba, ¿verdad?, lo que Dios le había dicho a Moisés allá en el desierto, ¿verdad?, cuando debía ser sacrificado este corderito, o cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto, y esa noche, ¿verdad?, la noche de la plaga de los primogénitos, ¿verdad?, se mata ese corderito y con la sangre se marcan los dinteles, y el ángel, ¿verdad?, de la muerte que aparece, ¿verdad?, en Egipto, no entra a aquellas familias y a aquellos hogares donde está la sangre de este cordero sin mancha. Fíjense que todo eso que está en la historia, ¿verdad?, nos habla definitivamente de este acto, ¿verdad?, de Jesús, del Cristo, como sumo sacerdote, pero también como cordero. Fíjense, hay otra palabra hermosa que encontramos aquí en Hebreos, ¿verdad?, donde se nos dice Cristo, por el contrario, estoy leyendo el versículo 11 al 14, Cristo, por el contrario, al presentarse como sumos sacerdotes, ¿verdad?, de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre. Fíjense, ¿verdad?, la obra de Jesús, ¿verdad?, como hombre, como viviendo la experiencia humana, como sumo sacerdote, ¿verdad?, siendo intercesor o intermediador, ¿verdad?, acercando a la humanidad con Dios y a Dios con la humanidad, ¿verdad?, como en su rol de sumo sacerdote, pero además, ¿verdad?, viviendo este otro rol de cordero, ¿verdad?, al entregarse a sí mismo a través, ¿verdad?, de su sacrificio. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociada sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Se ofreció sin mancha. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Hermanos míos, he querido de alguna forma compartir con ustedes, ¿verdad?, estas verdades teológicas, escriturales, para poner sobre ustedes, sobre la mesa, sobre su reflexión, definitivamente, ¿verdad?, estas enseñanzas, pero desde una perspectiva práctica. Porque esto lo podemos entender, lo podemos leer, podemos hacer una reflexión en retrospectiva, ¿verdad?, histórica, ¿verdad?, y analizar ese tabernáculo, analizar el rol sacerdotal, analizar, en fin, hay una serie de elementos y entender finalmente el sacrificio de Cristo. Pero saben, aquí hay elementos que debemos considerar, ¿verdad?, y que son absolutamente vigentes para nuestra vida. Fíjense que este texto que le estoy compartiendo con ustedes, ¿no?, del capítulo 4 de Hebreos, del 14 al 16,
hay dos elementos, ¿verdad?, que tienen que ver con nuestra condición humana y que de alguna forma son o deben ser estimulados por estas enseñanzas sobre el sumo sacerdocio de Jesucristo, ¿verdad?, sobre su rol como sumo sacerdote, su encarnación, ¿verdad?, el hecho de haber ocupado ese lugar, ¿verdad?, en reemplazo nuestro, el haber sido cordero, ¿verdad?, esta sangre que limpia nuestros pecados. Pero fíjense que el autor dice en el versículo 14, dice, aferrémonos a la fe que profesamos. Y en el versículo 16 dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Es decir, estas verdades, esta obra de redención de Dios a través de Jesucristo, finalmente tiene que decantar, tiene que materializarse, tiene que concretarse en una respuesta nuestra, que precisamente es lo que hoy necesitamos frente a lo que nos ha tocado vivir. Hoy, ¿verdad?, es el rigor de una pandemia, de un contagio, de la presencia, ¿verdad?, de un virus que aún mantiene en jaque la humanidad, aún mantiene en jaque nuestro país, pero que el día de mañana puede ser tal vez otro elemento, ¿verdad?, puede ser otra condición, otra situación. A lo mejor ayer, ¿verdad?, ya habíamos o hemos vivido episodios, ¿verdad?, tal vez no tan dramáticos como estos, pero sí muy difíciles. De tal manera, ¿verdad?, que esta verdad teológica escritural definitivamente, ¿verdad?, tiene que finalmente ser la consecuencia de una manera en que nosotros debemos enfrentar la vida. Por eso que el autor de Hebreos, ¿verdad?, recrea este acto de Dios a través de su Hijo Jesucristo, pero finalmente, ¿verdad?, se encarga de decir, aférrense a la fe. Esto tienen que creerlo. Y tienen que creerlo definitivamente, ¿verdad? Porque si ustedes lo creen, ¿verdad?, esa fe se fortalece en esto, ustedes van a entender por la fe de que pueden acercarse confiadamente al trono de la gracia. Fíjense que es tan profundo estos textos que no solo nos presentan a Jesús como el Hijo de Dios, como su sumo sacerdote, como este cordero, sino que fíjense que se encarga el texto, ¿verdad?, de recordar a aquellos que estaba dirigida la carta, de que traspasó los cielos, que vivió la condición humana, ¿verdad?, incluso vivió la tentación. Es decir, es tan fuerte el mensaje que quiere entregar, ¿verdad?, que definitivamente posiciona a Jesucristo en una dimensión humana, concreta y real, hasta tal punto, ¿verdad?, que se encarga de decir, no tenemos un sumo sacerdote, en el versículo 15, incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado, de la misma manera que nosotros, ¿no? Compasión y una identificación con la condición humana a toda prueba. Si hay algo que caracterizó a este Jesucristo, a este Hijo de Dios, fíjense, ¿verdad? Es decir, no solo el autor se encarga definitivamente de recordar, ¿verdad?, y de asociar la vida de Jesucristo, la encarnación de Jesucristo, con este plan de redención que ya Dios venía preparando, ¿verdad?, en la historia, a propósito, ¿verdad?, del antiguo pacto, a propósito definitivamente, ¿verdad?, de lo que sucede con Israel, a propósito de lo que sucede con el tabernáculo, incluso mucho antes, sino que además se encarga de recordarnos la dimensión misma humana de Jesús. Compasión y comprensión, una absoluta identificación de la realidad y la condición humana. Y lo dice, ¿verdad?, absolutamente, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, pero sin pecado, que era la condición de ese Cordero Pascual, no un Cordero sin mancha. Y Jesús no cometió pecado. Pero el que no haya cometido pecado no significa que no fue tentado. El que no haya cometido pecado no significa que no haya sido probado. El que no haya cometido pecado no significa que él haya tenido crisis, dificultades.
Acuérdense, ¿verdad? Como lo hemos dicho otros domingos, esa tremenda lucha que él tiene en Getsemaní, cuando él ora y le dice a su padre, pasa de mí esta copa, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿No? El mismo Hebreo nos señala de que a pesar de ser hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y esto es interesante, hermanos míos, entenderlo, porque si hay algo que hoy día necesitamos, ¿verdad? Es precisamente ese espacio y ese lugar donde nosotros podamos derramar nuestro corazón, donde nosotros podamos expresar nuestros sentimientos, donde nosotros podamos reconocer, ¿verdad?, nuestra insuficiencia, donde podamos reconocer nuestra fragilidad, donde podamos de alguna forma derramar nuestro corazón, entendiendo que vamos a ser consolados, contenidos, animados, fortalecidos, que no vamos a ser juzgados, que no vamos a ser, ¿verdad?, confrontados, ¿verdad?, ni vamos a ser condenados. Y ese lugar es la presencia de Dios. Y podemos hacerlo, ¿verdad? Y lo dice el texto, con confianza. Podemos hacerlo con confianza. ¿Y por qué quería compartir, verdad, este texto y este mensaje contigo? Porque hoy día necesitamos entender que si hay alguien que puede consolarnos y contenernos, que si hay alguien que puede entender esta crisis que a lo mejor de repente brota en nosotros, es precisamente nuestro Dios en el trono de la gracia, a donde podemos llegar con confianza y abrir nuestro corazón y decirle, Padre, ayúdame, Padre, ayúdame, que es la misma expresión, ¿verdad?, de Jesús cuando ora en Getsemaní y le dice a su Padre, Padre, la hora ha llegado. La hora ha llegado. Ayúdame, quiero glorificarte. Te he glorificado, ¿verdad? Y tú me has glorificado. Pero llegó la hora. Ayúdame. Esa expresión de Jesús, ¿verdad?, nos refleja y nos retrata definitivamente este trono de gracia donde nosotros podemos encontrar, ¿verdad?, esa expresión de Dios, esa misericordia de Dios para ayudarnos. Y dice el texto, cuando más lo necesitamos. Pero gracias a la obra, ¿verdad?, sacrificial de Jesucristo, a todo, ¿verdad?, este plan de redención, a toda esta encarnación, a todo, ¿verdad?, el rol que Jesús ocupa, que intermedia, ¿verdad?, que entrega su propia vida, ¿verdad?, que derrama su sangre para permitirnos este privilegio tremendo de poder ser consolados y contenidos, de poder ser fortalecidos, de poder ser animados. Cuando el salmista dice, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, me animarán. Eso es en la presencia, en el trono de la gracia. Ya se los dije, este trono, ¿verdad?, que habla definitivamente de un lugar solemne, ¿verdad?, que da cuenta, como lo dije, de la dignidad de quien lo ocupa. Es el trono de Dios. Si hay alguien que puede ayudarnos, ¿verdad?, para estos momentos de encierro, de aislamiento, de incertidumbre, donde podemos llorar, donde podemos reconocer, ¿verdad?, nuestra fragilidad, donde podemos ser ayudados, ¿verdad?, fortalecidos, donde podemos ser animados, es en este trono de la gracia. Pero el texto dice, acércate con confianza. Jesús ya abrió el camino. Jesús ya reventó las cerraduras de las puertas que estaban cerradas. La obra de Jesús rompió el velo. Hoy día tú entras definitivamente y te derramas en la presencia de Dios. Y ahí eres animado, fortalecido, renovado. Porque el sumo sacerdote Jesucristo entró una vez y para siempre y se ofreció a sí mismo sin mancha para que pudiésemos entrar a la presencia de Dios. Y lo digo esto, ¿verdad?, porque hay un plan de redención.
comparte esto con aquellos que no conocen a Dios, con aquellos que creen definitivamente que este acercamiento con Dios tiene que ver con este mero acto, ¿verdad?, de creer, incluso culturalmente o familiarmente o hereditariamente. No, aquí hay una obra, ¿verdad?, que está centrada en Jesucristo, que está centrada en su obra sacrificial, que nos ha dado tales privilegios de ser llamados hijos de Dios, de poder entrar con confianza en la presencia de Dios, de poder derramar nuestro corazón, de poder ser fortalecidos. Por eso, anímate, puedes entrar con confianza a la presencia de Dios. Tengamos un momento de oración y pidamos al Señor que a través de su Espíritu Santo Él pueda fortalecer nuestra fe. Señor, queremos aferrarnos absolutamente, Señor, en nuestra fe a estas verdades, no del punto de vista intelectual, sino que además con esta tremenda consecuencia espiritual, anímica, Señor, emocional, Señor, que nos permita entender que en tu presencia somos fortalecidos, tu gracia abunda, Señor bendito, y que podemos hacerlo con confianza. Señor amado, quita de nosotros estos sentimientos religiosos, estas culpas que muchas veces surgen cuando nuestra fe tambalea, cuando sentimos, Señor, temor. Tú viviste la experiencia humana, así lo dice el texto, y fuiste semejante en todo a nosotros. Tú sabes lo que es el temor, tú sabes, Señor amado, lo que es la confusión, tú sabes, amado Dios, lo que es, ¿verdad?, esa ansiedad. Pero, amado Dios, sabemos que tú no cometiste pecado. Señor bendito, y por eso te damos gracias, porque nos abriste el camino y ahora ayúdanos a entenderlo para adentrarnos en tu presencia. Señor, y encontrar esa misericordia hoy, Señor, cuando más la necesitamos. Esa gracia hoy, Señor, cuando más la necesitamos. Por eso, Padre mío, gracias por recordarnos esto. Gracias por saber que podemos entrar ahí mismo y derramarnos en tu presencia. Ser fortalecidos, animados para volver a salir, Señor, aferrados a la fe. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, querido. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad y no te olvides, puedes entrar con confianza a la presencia de Dios, porque ahí está su gracia y su misericordia, el oportuno socorro cuando más lo necesites. Un abrazo, estamos en la lucha.